El canal del Congreso presenta. La venta ilegal de flora y fauna asciende a $100,000 millones en el mercado negro y es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro país. Los delitos contra la vida silvestre son desafortunadamente un gran negocio. Se trafica de manera muy similar a cómo se comercia con drogas y armas ilegales. Y el problema de fondo se manifiesta, igual que en los otros casos, en la demanda. Sobre el comercio ilegal de flora y fauna y la iniciativa presentada en el Senado, nos detendremos un poco más adelante. Por ahora les doy la bienvenida a esta revista informativa. Iniciamos. El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar. Miles de millones de personas de todo el mundo no tendrán acceso a estos servicios básicos en 2030 a menos que se modifiquen las prácticas agrícolas, industriales y energéticas que contaminan los cuerpos de agua. De ahí la relevancia del exhorto presentado en la Cámara Alta. Vamos al detalle. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho humano al agua, es decir, que el Estado es responsable de garantizar el acceso al vital líquido. Sin embargo, la contaminación de los recursos hídricos amenaza gravemente a este derecho, ya que prácticamente todas las actividades económicas ejercen presión sobre el ciclo hidrológico. De acuerdo con información de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua, de 4.233 cuerpos hídricos que son monitoreados, el 59% están contaminados. El agua contaminada se caracteriza por tener disueltas o en suspensión sustancias químicas, partículas o microorganismos que deterioran la calidad de ríos, lagos, presas y zonas costeras. Esto no solo afecta a la salud de los seres humanos, sino a muchas especies de plantas y animales sensibles a los contaminantes, lo que afecta su crecimiento, reproducción, supervivencia y ocasiona graves daños en los ecosistemas. Es sumamente grave. Tan solo pasemos a la producción de plásticos que ha habido desde 1950 a la fecha. En 1950 había 1.8 millones de toneladas de plástico y a la fecha hay 465 millones de toneladas de plásticos que afecta enormemente a los océanos. Estos plásticos son los responsables de la muerte de más de 1 millón de animales. Aunado a ello, la industria agrícola es responsable de la liberación de sustancias químicas tóxicas como pesticidas y fertilizantes, pero otras fuentes de contaminación son descargas industriales, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros residuos sólidos. Por ello es de suma importancia tomar conciencia sobre los efectos devastadores de la contaminación del agua y poner en marcha soluciones efectivas para combatirla. Casos en que se contaminaron ríos, acuíferos, sin consecuencia alguna. En el siglo XXI estamos enfrentando no solamente la sobreexplotación y la contaminación, sino también una serie de decisiones tomadas bajo la influencia, tristemente, de la corrupción. En este contexto, legisladores hicieron un exhorto a la Comisión Nacional del Agua y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fin de implementar un plan emergente para solucionar el problema de la contaminación de los cuerpos de agua. Además, se les solicitó realizar campañas de difusión para impedir la contaminación de los recursos hídricos y sensibilizar a la población sobre la importancia de su cuidado. Trabajar juntos para garantizar un futuro donde el agua fluya libre y justa para todos. Hablar del principio de igualdad entre los sexos permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este principio se concibió por primera vez como un valor preestablecido ante el reconocimiento de la diferencia. En México, en el artículo 1 de la Constitución, se estableció el deber y el derecho a la no discriminación por razón de género, lo cual implicó una condena a esta práctica machista y el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres.
Con el fin de evitar actos de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad, el 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En este ordenamiento se establecen por primera vez las bases jurídicas para la coordinación y colaboración entre los 3 órdenes de gobierno, para así garantizar la igualdad sustantiva, eliminando toda forma de discriminación basada en las diferencias sexuales. Para lograr el cumplimiento de dicha ley, se determinó la creación de 3 instrumentos: el Sistema Nacional para la Igualdad, el Programa Nacional para la Igualdad y la observancia al cumplimiento de estos. A 28 años de la creación de esta ley, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República se encarga de institucionalizar la perspectiva de género en todas las actividades, áreas y decisiones de esta soberanía a fin de contribuir en la transformación de sus estructuras, su quehacer y su cultura institucional. Si se logra superar el tratamiento, ¿qué pasa después del cáncer? ¿Qué hacer con las marcas que quedan en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos y en la familia? Con el propósito de apoyar la autoestima de quien ha perdido el cabello, las cejas, la pigmentación de los labios y de la areola del pezón, en el Senado de la República se desarrollaron las jornadas Trazos con Causa, iniciativa encabezada por las fundaciones Jindic, COI y Omega Academy, cuyo propósito se centra en reconstruir las microexpresiones faciales y corporales que dejaron las quimios y las radioterapias en las sobrevivientes de cáncer. No sabemos y no conocemos el número de personas que pueden y que están hoy sufriendo de depresión, que están sufriendo de ansiedad, que están sufriendo estas afectaciones a la salud mental. Pues este tipo de procedimientos alivian esa parte, sirven, contribuyen, y por eso es importante que los apoyemos. Durante la 65ª legislatura se celebraron al menos 4 jornadas de Trazos con Causa en la Cámara Alta que derivaron en el tratamiento gratuito de 200 sobrevivientes de cáncer, una alternativa contra las marcas del cáncer. No nos dejan caer, porque no nada más es el cáncer, ¿sí? Venimos trayendo muchas cosas gracias a las quimio, al medicamento que nos están apoyando todos ustedes. Y gracias por regresarnos más vida, porque le damos más vida a nuestra vida. Aunque el Código Penal Federal impone penas de 1 a 9 años de prisión a quienes capturen, posean, transporten o comercialicen especies protegidas, ahora en el Senado se presentó una iniciativa para incluir la defensa de la vida silvestre como principio básico en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Veamos de qué se trata. México es uno de los países con mayor diversidad de flora y fauna del mundo. Sin embargo, dicha biodiversidad se encuentra actualmente amenazada. Estamos dentro de los 12 países con mayor cantidad de flora y fauna. El 10% de las especies del mundo están en nuestro país. Esto nos pone una responsabilidad muy grande, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo una crisis medioambiental, climática sin precedentes. Proteger la flora y fauna de nuestro país es imprescindible no solo por su impacto ambiental y económico, sino porque cada especie amenazada representa un riesgo hacia el futuro y la cultura de las siguientes generaciones. La flora y la fauna mexicana están asociadas con nuestra cultura, están asociadas con nuestra comida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vestir, son parte del paisaje, son parte de alguna manera de la belleza natural de México y de nuestra gran herencia cultural. Pero además es una gran responsabilidad global de México hacia el mundo. Debido a los compromisos que México ha adquirido a través de acuerdos internacionales, nuestro país tiene el deber de proteger y asegurar la biodiversidad que se encuentra bajo sus límites aéreos, terrestres y marinos. México firmó recientemente las metas de Kunming-Montreal, que son las metas de la Convención de Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas,
de aquí al año 2030. Entonces, primero debemos de proteger a las especies en su hábitat, o sea, tenemos que aumentar nuestras áreas naturales protegidas hasta un 30%, pero también tenemos que lograr la conectividad de las áreas naturales protegidas. Ese es un primer compromiso. Tenemos el compromiso, evidentemente, de eliminar, o sea, que haya cero tolerancia y cero tráfico de especies, o sea, que se acabe el comercio ilegal de las especies de flora y fauna silvestres. Con el objetivo de dar solución al tráfico de especies, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca eliminar el comercio ilegal de flora y fauna. La venta ilegal de flora y fauna asciende a $100,000 millones en el mercado negro y es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro país. Esta iniciativa lo que busca es que haya una corresponsabilidad tanto de parte de los que venden como de los que compran en el tema de la venta de flora y fauna. Protege a los consumidores, pero también les pone una responsabilidad, ¿no? De que nosotros no podamos comprar algo que no tenga permiso. Ante los embates de los traficantes de flora y fauna, es fundamental la participación de la ciudadanía como guardianes de nuestro propio patrimonio. El mercado y el tráfico ilícito del patrimonio es una industria multimillonaria en la que se comercian todo tipo de obras culturales, antigüedades, arte robado durante conflictos armados extraídos de museos o piezas arqueológicas saqueadas de sitios históricos. La UNESCO e Interpol estiman que entre 2020 y 2022 el comercio ilegal de antigüedades generó $10,000 millones, un mercado en aumento del cual no existe control. En 1995, la ONU reemplazó la noción de buena fe en materia de devolución de piezas sustraídas expresada en diversos acuerdos por el convenio UNIDROIT sobre bienes robados o exportados ilícitamente, cuya finalidad es facilitar la restitución y devolución de piezas, así como fortalecer la cooperación cultural e internacional para este fin. La importancia de la protección y rematriación del patrimonio cultural también forma parte de la Declaración Final de Mundiacult UNESCO 2022, acordada en la Ciudad de México y que señala que la aceleración del tráfico ilícito de bienes culturales impacta en la memoria, la identidad y el futuro de los pueblos, y comprometió a más de 150 países a luchar contra el tráfico patrimonial y a dialogar acerca del retorno y restitución de bienes culturales. En 2021, el Senado mexicano aprobó el convenio UNIDROIT y en 2022 se aprobó la Convención del Consejo de Europa sobre los delitos relacionados con bienes culturales. En este sentido, México emprendió la campaña Mi Patrimonio No Se Vende, un esfuerzo para la restitución del patrimonio cultural. Hasta 2023 se reportan 13,000 piezas recuperadas. Este es un buen ejemplo de la importancia de los convenios y tratados internacionales que se ratifican en la Cámara Alta y que es una atribución exclusiva de esta soberanía. México es uno de los países donde nacen la mayor cantidad de hongos de efectos psicodélicos. Además, aquí florecieron culturas y pueblos indígenas que conservan los saberes ancestrales para usar estas sustancias que curan enfermedades del cuerpo físico, emocional y energético. Bajo esta perspectiva, se presentó en el Senado una iniciativa que propone eliminar ciertos hongos de la lista de sustancias controladas para uso terapéutico e investigación. México es el único país en el que los pueblos indígenas conservan el uso terapéutico de los hongos de psilocibina hasta la actualidad. Se entiende como enteógenos aquellas sustancias que producen efectos de tipo psicodélico. Las sustancias psicoactivas tienen efectos distintos, hay estimulantes, depresores, y hay un grupo que se entiende como psicodélicos, esto significa que modifican la percepción, la conciencia de la persona que las utiliza. Y el concepto de la palabra enteógeno es de tipo religioso. Enteógeno habla hace referencia a la comunicación con lo divino, con Dios. Científicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Medicina Intercultural Nierica, entre otros, trabajan para que México se sume a la tendencia mundial en el uso de psicodélicos como auxiliares de la salud mental. En el caso de la psilocibina,
de la mescalina, de la ketamina, de la LSD y una lista larga para temas de salud mental. Son muy útiles para tratar depresión, trastorno por estrés postraumático, en algunos casos incluso déficit de atención. En el Senado de la República se analiza la propuesta para reclasificar a la psilocibina en la Ley General de Salud a fin de reconocer su uso médico y no formar parte de la lista de sustancias controladas. Las bondades que algunas plantas y hongos con componentes psicoactivos tienen para aliviar los problemas de salud mental que enfrenta la población mundial y la potencialidad que tiene México, dado el conocimiento milenario que acompaña el uso de estas plantas y hongos a través de los saberes ancestrales de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Con esta iniciativa también se busca proteger los derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas que practican la medicina tradicional. Buscamos que el Poder Judicial de la Federación vele por el respeto y garantía de los derechos reconocidos a las personas indígenas para la aportación y el traslado de sus plantas ancestrales, recursos y demás productos de medicina tradicional en absoluta libertad dentro de nuestro territorio mexicano. Senadores, científicos y comunidades indígenas confían que este proyecto se discuta en la próxima legislatura. El llamado que harían los legisladores es a que conozcan el tema de manera técnica, científica y objetiva, y que las discusiones que se realicen a nivel legislativo sean discusiones que marginen de manera, digamos, clara, ¿no?, todos los aspectos que son de tipo moral y ético, porque esta ha sido, digamos, la constante en las discusiones políticas nacional e internacionalmente. Por su aportación a la pluriculturalidad mexicana, el Senado de la República reconoce en su muro de honor a los pueblos indígenas y afromexicanos en lucha desde hace más de 500 años. Presentado desde hace 3 años, el proyecto de iniciativa contemplaba inscribir en el muro de honor la leyenda 2021, 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto como parte del reconocimiento a dichos pueblos que han sobrevivido al exterminio y discriminación. Posteriormente, en 2023, fue presentada otra iniciativa con la leyenda Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sustento pluricultural de la nación. Finalmente, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Alta aprobó la inscripción con letras doradas de la leyenda a 500 años de los pueblos indígenas y afromexicanos son el sustento plural de la nación. Durante la ceremonia, la senadora Estrella Rojas afirmó que las comunidades indígenas y afrodescendientes constituyen la base histórica de la lucha social de nuestro país. Representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos agradecieron el reconocimiento otorgado y además exhortaron a las y los legisladores a seguir trabajando para hacer valer los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, porque en muchas ocasiones les son negados. Las letras doradas en muros de honor se reservan para las personas que en grado significativo han entregado a la nación una aportación relevante al legado nacional. Y este es el caso de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes a través de los siglos le han conferido al país un profundo sentido de identidad, no solo a través de sus magnánimas culturas, sino también y de manera especial por su resistencia ante los embates que han sufrido en diferentes épocas y en diferentes siglos. Al dolor en la parte inferior del abdomen que se presenta durante la menstruación en al menos 3 ciclos menstruales y que puede durar entre 4 horas y hasta 4 días, se le conoce como dismenorrea. Aunque este padecimiento puede ser atenuado con un analgésico, existen casos que requieren hasta de varios días de incapacidad y de ello trata la iniciativa para que se pueda otorgar una licencia remunerada a quien padezca dolores agudos derivados del ciclo biológico de la menstruación. Después de años en los que la menstruación se vio como un tabú,
La 65ª legislatura cambió el paradigma de este proceso natural humano para empatizar con las personas menstruantes. La menstruación es el proceso fisiológico durante un ciclo menstrual de las mujeres al inicio, en el cual el tejido que se estaba preparando para recibir el embrión o para un embarazo, como no se da, entonces tiene que salir de nuestro cuerpo, entonces se descama ese tejido durante mes con mes, idealmente, o de forma cíclica. Las mujeres tenemos principalmente 2 hormonas en nuestro cuerpo, pero estas hormonas no tienen una concentración fija, va variando y justamente eso hace que crezca este tejido que es el endometrio. Entonces, pues todo nuestro cuerpo está sujeto a los cambios de las concentraciones de estas hormonas y justamente cuando, digamos, o sea, justo cuando estamos menstruándonos, pues nos sentimos como un poco más fatigadas. Algunos de los síntomas que presentan las personas menstruantes van desde dolor de cabeza, antojos, hasta la dismenorrea, también conocida como cólicos. Cifras de la Secretaría de Salud calculan que el 50% de las mujeres han presentado dismenorrea en algún momento de sus vidas. La dismenorrea es el término médico que utilizamos para referirnos a la menstruación dolorosa. Sí está como pues muy normalizado esta situación, ¿no? O sea, que la menstruación debe ser dolorosa, pero no es así. Durante el periodo menstrual sí se genera cierta inflamación en nuestro cuerpo, pero debe ser algo muy tolerable y no debería ser todos los meses. En algunos casos, la menstruación suele ser incapacitante debido a los síntomas tan fuertes que algunas personas menstruantes presentan. Hay personas que tienen vivencias menstruales tan dolorosas que se pueden desmayar, vomitar, tener migraña terrible. Incluso el dolor se compara con un infarto. Ante estos hechos, en la Cámara Alta se propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para otorgar licencias laborales con goce de sueldo a las personas menstruantes. Para todas estas personas que tienen vivencias menstruales queremos una licencia para que puedan faltar a trabajar y que no se les descuente el día laboral. La licencia expedida tendría una vigencia de 4 días al mes, los cuales serían continuos. Con el objetivo de construir un México más justo, más igualitario y una sociedad que hable abiertamente de la menstruación, sin estigmas. Mientras la legislación se discute, la especialista hace un llamado a realizarse un chequeo médico en caso de presentar dolores muy fuertes durante la menstruación o dismenorrea secundaria, pues podría ser signo de un problema más grave. Con esta información despedimos la presente emisión de Cámara Alta. En pantalla presentamos los medios de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. No me resta más que agradecer su atención y extenderles una nueva invitación para que nos acompañen la siguiente semana, misma hora y mismo canal en Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó